Listo. Buenos días. Esta es su iglesia virtual cristiana y estamos por Telegram. También, por supuesto, estamos en YouTube con el canal, con la Academia Virtual de Teología. Es decir, Iglesia Virtual Cristiana por Telegram. Bienvenidos si se quiere suscribir al canal. Y también estamos en YouTube por la Academia Virtual de Teología. La enseñanza de hoy le puse por título El Destructor. El Destructor. La palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. No exponiendo cómo destruye, porque eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sino cómo evitar que destruya, cómo evitar que destruya nuestras finanzas, cómo evitar que destruya nuestra salud, cómo evitar que destruya nuestras relaciones con los seres queridos, nuestras relaciones laborales, cómo evitar que destruya todo, porque el destructor, como vamos a ver, siempre respaldado por la Escritura, como siempre, destruye todo lo que le encuentra a su paso. Vamos a ver, a empezar por el principio. Isaías 54, 16b. Cuando digo B es la parte segunda del versículo, no la parte primera. La parte primera, hay versículos que son uno solo y ya, pero hay otros versículos que se componen de distintas partes. Este es uno de ellos. Este versículo 16 se compone de lo que yo llamaría 16a, que es la primera parte, y 16b, que es la segunda parte o la última parte, separada generalmente por un punto y coma o por un punto seguido o por un punto aparte. Y vamos a ver que Isaías 54, 16b dice: yo he creado al destructor para que destruya. Entonces, primera cosa que vamos a ver aquí es que el destructor lo creó Dios. El destructor ha sido creado por Dios, por el mismo Dios. Dios mismo creó al destructor y dice que lo creó para destruir. Entonces, ¿cómo quedamos? El diablo vino a robar, matar y destruir, pero Dios es el que crea al destructor. Sí. Y ahora vamos a ver cómo opera esta realidad espiritual y física, esta realidad bíblica. Primero que todo, no cabe la menor duda. Dios mismo se atribuye la creación del destructor. ¿Ya? Y como estábamos viendo ahorita, ¿qué destruye? El destructor destruye todo. El destructor está diseñado y creado para destruir la salud, para destruir las finanzas, para destruir las relaciones familiares, laborales, etcétera, para destruir las propiedades, para destruir todo. Los hindúes le llaman Shiva. Los griegos le llaman Apolión. Los israelitas, los hebreos, les llaman Abadón. Es el mismo ángel del abismo, identificado así en la Biblia. Nosotros le llamamos el destructor. Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Como les he dicho siempre, en la Biblia está todo escrito. Nosotros nada más
tenemos que estudiar la Biblia, eso es todo. Y ahí tenemos sobre cualquier tema que queramos. En este caso, el destructor. Es un tema que nos compete a todos. Porque hay familias que están padeciendo, el papá está padeciendo de salud, la mamá está padeciendo de salud, el hijo está padeciendo de salud, la hija está padeciendo, y así hay una cadena como generacional de enfermedades que no se aperciben. El otro día, bueno, hace ya unos meses atrás, yo tenía una relación digamos, ¿cómo se llama esto? De internet, con un amigo de infancia, que se quejaba de que él está enfermo, de que su hija está enferma, etcétera, etcétera. Yo le dije, ya, Dios me reveló qué es lo que pasa. Y le comenté, y hasta ahí llegó la relación. No quiso aceptar lo que yo le decía. Mi mamá es una santa, mi tía es una santa, mi abuela es una... Todo el mundo era santo. La generación de él, todo es santa, pero está padeciendo enfermedades. En fin, yo me quedé callado porque, bueno, la idea no es crear conflicto, ¿no? Pero Dios me estaba mostrando que había algo, una maldición generacional ahí. Y es que es evidente además, porque cuando los resultados son tan obvios, eso es una generación, una maldición generacional, que viene una enfermedad del uno al otro y al otro y al otro. Es obvio. No es ni siquiera una revelación, pero en este caso Dios me mostró. Pero hay otros casos, ¿no? Que son también generacionales, pero causados por lo mismo, por esta desobediencia que vamos a ver cómo opera. Entonces, hay cadenas generacionales que son, por ejemplo, de pobreza, de escasez, de problemas financieros, de deudas, etcétera. Y también van así, de padre, madre, hijo, hija y así. Y nunca termina. Pero usted que es cristiano, usted que es cristiana y que sabe esto porque así está escrito, que hay maldiciones generacionales hasta tercera y cuarta generación, imagínense. O sea, de que puede provenir de personas que ni siquiera conocimos, tatarabuelos o más allá de tatarabuelos. Entonces, ¿usted cómo va a saber qué hizo ese tatarabuelo, esa tatarabuela? Usted no sabe, pero está padeciendo. Ahora, yo no quiero justificar tampoco lo que le está pasando a usted ahora en la actualidad, en el presente, echándole la culpa a un antepasado. No, no, no. ¿Por qué? Porque está en nuestro deber y en nuestra mano y en nuestra decisión terminar, cortar con esa maldición, si es que existe. Entonces, debemos entender primero que todo lo que acabamos de ver, que hay casos en que es el mismo Dios quien envía espíritus malos a las personas. Ay, pastor, no me diga qué susto usted, usted. No, eso no puede ser, Dios. ¿Cómo Dios va a enviar el Dios bueno espíritus malos a las personas? Pero bueno, si es que así está escrito. Yo he creado al destructor para que destruya. Isaías 54, 16b. Tenemos que entender que el rey de reyes, Dios es el rey de todo lo creado, de todos los multiversos que existen. Y como rey tiene un dominio total. Y como rey tiene que tener en su reinado las maneras de castigar a los que se rebelan contra el reino, a los que se rebelan contra el rey, a los que se rebelan contra sus decretos, a los que no le obedecen. Obvio, sino entonces, ¿qué soberanía va a tener Dios? ¿Qué control va a tener Dios? ¿Qué mando va a tener Él? Si todo el mundo hace lo que le dé la gana y no tiene ninguna consecuencia. Y por eso es que también existe un tribunal en el reino de Dios.
Por eso, así como existe el tribunal, siendo él el juez, que es rey y juez, existen también entonces las autoridades que castigan a estas personas que desobedecen a Dios, obviamente, aclarando que en realidad es la misma persona la que se está atrayendo eso. Es la misma persona la que está atrayendo ese mal a su vida. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios, por desobedecer los decretos del rey. Entonces, voy a nombrar solo 2 ejemplos, porque hay muchos más. Hay muchos ejemplos, repito, donde Dios envía espíritus malos a las personas. En la Biblia están. Vamos a Primera de Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. Dice así: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Primera de Samuel 16:14. Entonces aquí vemos que el rey Saúl tenía al Espíritu de Dios con él, tenía al Espíritu Santo, pero dice aquí que se apartó de él el Espíritu de Dios, se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor, es decir, enviado por Dios. ¿Por qué? Porque como sabemos, Saúl desobedeció a Dios. Bueno, entre otras cosas, fue a consultar con una divina, la famosa divina de Endor, etcétera, etcétera. El hecho es que desobedeció a Dios. Y aquí dice claramente que Dios le envió un espíritu malo de parte del mismo Dios. Dios le envió el espíritu malo para que atormentara a Saúl. Este es uno de los ejemplos donde Dios envía un espíritu malo a una persona, en este caso al rey Saúl. Primera de Samuel 16:14. Vamos a otro pasaje bíblico. Dice así, bueno, le voy a dar la cita, está en Primera de Reyes 22:20. Primera de Reyes 22:20. Y Primera de Reyes 22:20 dice así: y dijo Dios, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo, yo le induciré. Y Dios le dijo, ¿de qué manera? Y el espíritu dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo, ciertamente le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Primera de Reyes 22:20-22. Entonces aquí tenemos lo que yo había anunciado antes. Una reunión donde está Dios, el rey, allí sentado, ¿sí?, en su trono, y están los espíritus que están allí con él, ¿sí? Y él pregunta, ¿quién inducirá a Acab, el rey Acab, que también desobedeció a Dios, para que suba y caiga en Ramot de Galaad, para que fuera vencido? Y entonces un espíritu decía, bueno, yo hago esto y yo hago lo otro y induzcamos de esta manera y de la otra. Pero todo salió un espíritu entre esos que se puso delante del trono de Dios y le dijo a Dios, yo lo voy a inducir. Y Dios le preguntó, ¿cómo le vas a inducir? Y entonces el espíritu le explicó, hombre, yo voy a salir y yo voy a ser un espíritu de mentira en la boca de los profetas de él, o sea, de Acab. Porque en aquella época, que lamento que no sea también que se haga así en esta época, los reyes, los gobernantes no hacían nada si los profetas de Dios no consultaban primero con Dios
para ver qué tenía que hacer ese rey, ese gobernante. Eso se ha perdido, lamentablemente. Pero en aquella época era así. Y entonces este espíritu le dijo cómo iba a lograr para poder vencer a Acab y que pagara su desobediencia a Dios. Y dice, yo voy a hacer un espíritu de mentira en todos sus profetas. Es decir, a los profetas que aconsejaban a Acab, les iba a inducir este espíritu de mentira. O sea, la boca de los profetas iban a hablar mentira. Todo está bien, rey Acab, ve que vas a tener triunfo, tranquilo, Dios está contigo, no hay ningún problema, a pesar de haberlo desobedecido, obviamente. Y entonces Dios le dijo, y aquí donde está la orden que Dios da, ve y hazlo así. Es decir, asigna a Dios un espíritu de mentira, un espíritu malo, para que hiciera caer a Acab. Y existen más. Existen otras más. Aquí solo he nombrado 2 casos donde Dios mismo envía espíritus malos a las personas. Repito, estas son personas que han desobedecido a Dios y se han acarreado ellos mismos este mal, porque la palabra de Dios en Isaías 54, como vimos, dice, hablando Dios, yo he creado al destructor para destruir. O sea que el mismo Dios, Isaías 54, 16b, ha creado al destructor con este efecto, con este propósito de castigar con destrucción a las personas que se retiran de obedecerle a él. Y voy a enseñar 3 razones principales, 3, por las cuales Dios envía al destructor para que destruya. Vuelvo y repito, existen más, pero voy a mencionar solo 3. Primera razón de que Dios envía al destructor. Primera, cuando usted promete dar dinero a un siervo de Dios y no le cumple, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, donación, lo que sea. Cuando usted promete dar dinero a un siervo de Dios y no le cumple, Dios envía al destructor. Usted misma se está acarreando destrucción. Vamos a Eclesiastés 5, 5, 6. Eclesiastés capítulo 5, versículos 5, 6. ¿Qué dice? Dice así. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, aquí tenemos claramente Eclesiastés 5, del 5 al 6, que la primera razón que estoy enumerando es que usted misma causa destrucción, como repito, a su vida, a su salud, a sus finanzas, a todo. Cuando usted promete dar dinero a un siervo de Dios y no le cumple. Dice así, es mejor que no prometa, entonces no prometa. Si no va a cumplir, no prometa. Pero si usted promete y no cumple, entonces aquí lo que dice es que eso es un pecado. Así dice, es un pecado. Y dice que después que ya tenga la destrucción encima, no digas, ay, lo hice por ignorancia, es que yo no sabía que al prometer y no cumplir me iba a venir esta destrucción, ya no va a valer nada. Porque dice aquí, porque hará que Dios se enoje y destruya la obra de tu mano. Dios, hablando de Dios, dice, ¿por qué vas a hacer que Dios se enoje? O sea, que se enoje contra ti
y que destruya la obra de tus manos. O sea, que es Dios mismo quien está destruyendo la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de tus manos? Pues todo lo que hagas. Negocio, empleo, whatever. Todo lo que hagas. Eclesiastés 5:5-6. Entonces, esto es un caso muy común que lamentablemente a mí me pasa cada rato como siervo de Dios. Tienen personas llorando, literalmente llorándome. Ay, pastor, mi esposo está sin empleo, mi esposo está desempleado, por favor, ore. Sí, tan pronto consiga el empleo, le va a dar, y ahí viene la promesa, ¿no? En el desespero. Él le va a dar el diezmo de lo que él gane, y le va a dar primicia, y bueno, eso prometen de todo. Y yo no, ok, está bien. Ahora, más rápido termina ella de decir que yo orar y listo, el empleo así, de una. ¡Tum! Ay, pastor, gracias. Ya mi esposo consiguió el empleo. Resulta que la famosa promesa no se hizo. El famoso esposo ni dio diezmo, ni dio primicia, ni dio nada, ni 5 centavos. Al ratico, ay, pastor, al ratico digo unos días después, semanas, en fin, un mes. Ahora que mi esposo está sin empleo otra vez. Estoy hablando de casos reales. No crean que estoy inventando. Está sin empleo otra vez. Pues ya yo sé el por qué. Y la palabra lo dice. Tú prometes, si no cumples, Dios mismo te manda una destrucción a que aprendas a no a cumplir a los siervos de Dios. Yo sabía, yo sé. Vuelvo y oro. No te preocupes, vuelvo yo, Señor. Porque además tengo que pedir perdón por esa persona. Señor, perdónalo, papá. Perdónalo por desobedecerte, perdónalo por no cumplir, perdona, o sea, por el primer caso de desobediencia. Y vuelvo y oro, intercedo, y vuelvo y le daré el empleo. Pastor, 2 o 3 veces más, ni me acuerdo. Está ganando ahora un empleo muchísimo mejor. Algo así, de verdad, 2 veces o 3 veces mejor la paga. Pues, ¿qué pasó? Adivinen. Jamás dio diezmo, jamás dio primicia, jamás dio nada. Me olvido de eso ya. Otros llaman llorando. Literalmente llorando. Pastor, mi hijo está endemoniado. Mi hija está endemoniada, tiene un espíritu inmundo, que le hicieron brujería, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro. Pastor, yo le doy lo que sea, mire, yo ahora en adelante, ahora sí voy a cumplirle a usted, yo voy a cumplir con Dios, voy a cumplirle a la iglesia, yo voy a dar mis diezmos, dígame cómo hago, mándeme el número de la cuenta. En el desespero, ¿no? Prometen y prometen y prometen. Hecho fuera los espíritus inmundos, porque Dios tiene poder. En nombre del Señor Jesucristo, fuera, son liberados, liberadas. ¿Qué pasa? Que después se olvidan de lo que en su desespero prometieron. Muchos casos hay así, que me han sucedido. Uno en especial me viene a la memoria. Caso bastante duro. La persona que me dijo, una tía muy querida de él, que vive en el extranjero. Y le habían hecho una brujería y la persona que le hizo la brujería ya se había muerto. Imagínense. O sea, ya no había cómo hacer que la persona retirara ese mal. Yo le dije, no te preocupes. Esta persona ofreció, sin yo decirle nada, porque yo nunca exijo.
son cosas que las personas prometen por ellas mismas voluntariamente para no cumplir. Que iba a donar a la iglesia, servidores de Dios, porque todo esto, la iglesia virtual cristiana y la academia virtual de teología y todo lo que yo hago, tiene el paraguas de servidores de Dios, de la corporación Servidores de Dios. Desde el año 1984, creada con la personería jurídica 468 de 1984. Bueno, que dijo que iba a donar un terreno allá en Barranquilla para los ancianos, para un ancianato. Listo. Obviamente, yo no estoy haciendo esta liberación porque me va a donar nada, porque ya yo sé. O sea, ya yo sé que esas promesas son vanas promesas. Porque la sola forma como se presentan en esa desesperación y prometiendo cielo y tierra y de todo, ya uno sabe para que eso termine en nada. Yo no lo hice entonces esperando, hombre, para los ancianitos, imagínate, a eso, burlándose de eso. Cojo yo tengo la forma y el conocimiento de parte de Dios de dirigirme al reino espiritual. Yo me comunico con esta bruja ya muerta y empiezo a hablarle, a decirle lo que había hecho. En fin, fue un trabajo espiritual tremendo. Este amigo me dice, mi tía empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar y nadie sabía qué era y yo sabía qué era. Estaba saliendo todo lo que el mal. Y él me dijo, él mismo me dijo, ya, yo sé que es el mal que está saliéndole ya. Y yo le dije, así es. Y también, obviamente, oré por el mal en sí mismo. Bueno, para resumir, no dio terreno, no dio nada, la tía se liberó. Obviamente, ¿qué pasó después de mucho tiempo? Volvieron los espíritus del mundo, ya no de la bruja, sino de no hacer caso. Y esta señora ni siquiera, oye, ni siquiera un gracias, nada, porque así los hay. Una que le quité una enfermedad que tenía en el cráneo de una brujería que le había hecho la ex del marido. Y ningún doctor ni ninguna medicina le curaba eso. Tenía el cráneo vuelto nada, en carne viva. Yo le quité eso con el poder de Dios, a nombre del Señor Jesucristo. Me liberé de eso. Ni 5 centavos, ni vinculando hacia la iglesia, nada. Y me invitan a su casa y cuando llega una imagen así de grande de la Virgen María, yo digo, de verdad, yo en mi adentro digo, yo hubiera sabido esto, ni siquiera hago nada, hermano. Porque eso es perder el tiempo. Porque la palabra de Dios lo que dice en esos casos es que te libren los ídolos. Sí. En fin, podría, como les he estado diciendo, comentarle muchos casos de enfermedades, de endemoniados, de endemoniadas, de desempleo y de muchos otros casos en que las personas vienen a mí llorando, literalmente llorando y desesperadas y prometen cielo y tierra y no cumplen. Se olvidan a conciencia porque saben que no están cumpliendo, porque así me lo han dicho algunos. Hombre, yo sé que, hombre, que le debo a usted, o sea, una deuda moral, ¿no? Al menos. Y estoy en deuda con usted, porque de verdad que usted ha hecho tal. O sea, saben. Y sin embargo, así mismo confiesan su propio pecado, pero no lo corrigen. No, nunca dicen, bueno, aquí está lo que no
Lo que prometí no di, jamás, nunca. Se hacen los locos, las locas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios envía destrucción a esas personas. Dios se enoja cuando tú prometes y no cumples. Eclesiastés 5:5-6. Dios se enoja y tú no puedes después excusarte que lo hiciste por ignorancia, porque sabes que lo hiciste, no fue ignorancia. Sabes que ignoraste, sabes que prometiste y no cumpliste. Entonces, esa es la primera razón por las cuales viene el destructor sobre las personas. Y cuando digo las personas, ya saben, las consecuencias pueden ser financieras, salud, etc. Y a veces todas juntas. Cuando usted promete dar dinero a un siervo de Dios y no le cumple. Segunda razón, cuando usted se queja. Cuando usted se queja. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:10. No se quejen, como se quejaron algunos, y los destruyó el destructor. Primera de Corintios 10:10. Hay personas que se quejan de la vida, que se quejan de la situación, que se quejan de lo uno, que se quejan de lo otro, que se quejan de todo. Y así viven quejándose de todo. Ah, esta situación, que Dios, que esto y lo otro. Pues te estás causando destrucción a ti mismo, a ti misma. Por estar maldiciendo, porque eso es maldecir, quejarse. Y yo voy a decir algo, que siempre lo he dicho. Quejarse es tratar a Dios de injusto. Grábese eso, para toda la vida. Quejarse es tratar a Dios de injusto. Este texto de Primera de Corintios 10:10 dice después, aclara, y estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, para esta época, imagínense, lo escribió Dios en esa época y pasó en esa época lo que pasó para que nosotros tuviésemos ejemplo y no cometiéramos eso mismo, ese mismo error que cometió esa gente. Perdón, el contexto es que se empezaron a quejar contra Moisés, contra Aarón, contra todo, contra los líderes, contra los siervos de Dios. Empezaron a quejarse y Dios los eliminó. Dios los eliminó. Ahora, sabemos que Dios utiliza al destructor para la obra destructora, porque así lo dice Isaías 54. Yo he creado al destructor para destruir. Entonces, ¿quién los destruyó? Dios, pero ¿a través de quién? Del destructor. Y aquí lo dice. No se quejen como se quejaron algunos y los destruyó el destructor. Primera Corintios 10:10. Ahora, vuelvo y repito, estas personas se causan ellos mismos esa destrucción. ¿Por qué? Por estar quejándose. Si usted se queja de la vida, se queja de la situación que tiene, se queja de que está desempleado y desempleada, se queja de que no tiene salud, se queja de esto y de lo otro, te está quejando de Dios mismo. De Dios mismo te está quejando. Entonces, ¿qué vas a recibir? Bendición. Estás maldiciendo, eso es una maldición. Cada vez que tú te quejas, estás maldiciendo. ¿Se te devuelve? No hay otra. Entonces, ahorita les diré cómo evitar todo esto. Obviamente, que ese es el principal motivo de esta enseñanza, es evitar, o sea, que usted evite todo esto, mejor dicho. Tercera razón por la cual Dios manda al destructor y el destructor hace y deshace con su vida.
Cuando usted no diezma. Tercera razón, cuando usted no diezma. Dice así la palabra, Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado, dice Dios. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al destructor. Reprenderé por ustedes al destructor, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Dios de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3, 8 al 12. Malaquías 3, 8 al 12. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, primero, hay mucha gente que dice, no, es que eso es del Antiguo Testamento, hipócritas y desobedientes, que justifican el desobedecer a Dios diciendo eso del Antiguo Testamento. Sin embargo, el amar a Dios sobre todas las cosas, eso sí es del Antiguo Testamento, ¿no? Y el amar al prójimo, eso sí es del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces eso sí hay que cumplirlo, pero otras cosas no. Hombre, no obedezca la palabra de Dios como usted le dé la gana. Esta principalmente es eterna, porque está establecido aquí que Dios aquí no está diciendo que es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Dios aquí está diciendo es que Él va a reprender al destructor. Si tú le diezmas, si tú entregas tu diezmo, Él va a reprenderlo. ¿Qué quiere decir que Él va a reprenderlo? Pues que Él tiene el control, sobre el destructor. O sea que él permite que el destructor destruya cuando tú le estás robando, porque aquí lo que dice él mismo, está diciendo, ustedes son malditos, y malditos con maldición. Además, imagínate, Dios maldiciendo, el mismo Dios maldiciendo y con maldición a todos los que le roban. ¿Y en qué le roban? Dice aquí, los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. Porque es que hay unos que ni diezman ni ofrendan. Hay unos que se excusan en que, no, es que la palabra lo que dice es que esto es voluntario de lo que tú tengas, si tú de corazón das, pero eso se refiere a las ofrendas, obviamente, no a los diezmos. Y ni siquiera eso hace. Ni siquiera eso hace. Eso no hace nada. Roba a Dios. Yo he dicho siempre, yo no quiero pastorear una iglesia de ladrones de Dios. Una iglesia que roba a Dios es una iglesia maldita. Yo no voy a ser ni cómplice de robar a Dios ni de maldiciones, ni tampoco voy a perjudicarme porque Dios está maldiciendo a los miembros de la iglesia. Y ellos mismos y mismas acarreando estas maldiciones y estas destrucciones por el destructor. Entonces, tenemos aquí el tercer caso, y dije que nada más iba a nombrar tres, que es causa de destrucción. Cuando usted no entrega sus diezmos y sus ofrendas cumplidamente, pero es que yo primero tengo que pagar los servicios, que yo primero tengo que pagar esto, que yo primero tengo que pagar deudas, que yo primero tengo que pagar esto, que yo primero tengo que pagar lo otro, y Dios de último. Resulta que es al revés. Lo primero que usted tiene que hacer al recibir su ganancia es apartar el diezmo para Dios. Ahora, la ofrenda es otra cosa. La ofrenda es más del diezmo. Por si no lo sabía, la ofrenda puede ser menos del diezmo, pero la ofrenda generalmente es más del diezmo porque dice que la ofrenda es conforme tú has sido prosperado. Aleluya. Conforme Dios, que Dios quien tiene el poder de hacer riqueza, Dios que te da el poder
poder de hacer riquezas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, 18, 19. Dios es el que te da el poder de hacer riquezas. Y esta palabra de Deuteronomio 8, 18, 19 precisamente dice que no te olvides de Dios. Cuando estés próspero, cuando Él te ha dado esta riqueza, no digas que fue por ti mismo o que por ti misma. Así hay otros que lo dicen. Yo ni que Dios. Yo fui el que trabajé, yo soy el que estoy trabajando, ¡pum! Te cae una enfermedad, no puedes trabajar. Ay, entonces ahora viene lo que yo llamo el círculo vicioso, porque hay un círculo vicioso en el cual entran estas personas, ¿no? Es un círculo vicioso en que están muchos cristianos y cristianas. Repito, muchos y muchas, la mayoría, cristianos y cristianas. Y no pueden, o no quieren más bien, desprenderse de este círculo vicioso. Porque están ellos, como decía yo, están ustedes mismas, en ustedes mismos, romper estas cadenas, romper esta situación por medio de obedecer a Dios, de tomar la decisión de obedecer a Dios. Entonces, este círculo vicioso se puede resumir en algo así. Recuerdan, primero, la primera razón que yo nombré, ¿se acuerdan? Que fue la queja, perdón, el prometer y no cumplir. Entonces, la persona promete y no cumple, y entonces se queda sin desempleo, o empieza la salud a molestar, o empiezan los demonios que con el uno y con el otro. Y entonces, obviamente, el destructor llega, porque eso es llamar al destructor. Cuando usted promete y no cumple, el destructor enseguida dice, epa, ¿quién me llamó aquí? Ah, listo. Entonces, esta persona, al estar padeciendo la destrucción, esta persona que prometió y no cumplió, empieza a padecer la destrucción. Y entonces, al padecer la destrucción, empieza a quejarse. Ay, ay, esto, otro. Y ahí viene la segunda razón de la destrucción. Y empieza a quejarse. Y al empezar a quejarse, se aumenta aún más la destrucción de haber prometido y no cumplido. Y entonces, al quejarse el destructor, aumenta su destrucción y estas personas ya no pueden obviamente ni diezmar, ni ofrendar, ni nada. Y aumenta entonces así más la destrucción, porque no pueden ni ofrendar, ni diezmar, ni nada. Prometen y no cumplen. Se quejan y después, obviamente, no diezman. Imagínense estas tres razones de destrucción. Ahora, ¿cómo estarán esos hogares? ¿Cómo estarán esas personas? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que es importante y lo que aquí importa de lo que estamos hablando? Bueno, pues usted tiene que tomar al menos tres decisiones. La primera, prometer pero cumplir. Cumpla lo que prometa. Cumpla lo que prometa. Segunda, usted no se queje. Ay, pero es que si la situación, no se queje. La palabra de Dios lo que dice, da gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo, pero yo cómo voy a dar gracias a Dios por esta situación, pastor. Yo cómo voy a dar gracias a Dios si está con cáncer, si está con esto, si está con lo otro. Pero yo cómo voy a dar gracias a Dios si no puedo pagar los servicios públicos, pero yo cómo voy a dar gracias a Dios. Dé gracias a Dios por todo, porque usted no está dando gracias a Dios por la situación, usted está dando gracias a Dios porque Él es digno de que usted le dé gracias. Dios no tiene nada que ver con su situación o con lo que usted está esperando, Él está por encima de todo eso y Él es digno de alabanza, honor y gloria por siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. De manera que usted está dando gracias a Dios, no a la situación. Esa es la segunda
forma de que usted tiene que el destructor no es directo. Entonces, primero, cumpla lo que promete. Segundo, no se queje, sino dé gracias a Dios por todo. Por todo. Y la tercera, pues, diezme, obviamente, y ofrende. Ofrenda y diezme. Ofrenda y diezme, porque recuerde que la palabra esta de Malaquías 3, del 8 al 12, dice que le roban a Dios en los diezmos y las ofrendas. En ambas cosas. O sea que usted tiene que hacer ambas cosas para que el destructor pueda ser reprendido por Dios. Porque, entre otras cosas, el único que puede reprender al destructor es Dios. Recordemos que Dios hizo al destructor para destruir. Entonces, él es el único que puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Ningún pastor puede hacerlo. Por muy poderoso que sea. Porque Dios fue el que creó al destructor y lo creó para esa causa, con ese propósito. De destruir a los que son desobedientes a su palabra. A los que prometen y no cumplen. A los que se quejan. Y a los que le desobedecen y los diezmos y ofrendas. Y además, en este último caso, dice que es para que haya alimento en su casa, es decir, en la casa del siervo, en la que están sirviendo a ustedes, a los que oyen estas palabras, que son enseñados en las palabras. Aquí también está escrito: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. De manera que esas son las formas como usted puede evitar el destructor destruya su vida, sus finanzas, su salud y todo lo que encuentra su paso. En otras palabras, y en resumen, obedeciendo a Dios, específicamente en estas tres cosas. Cumpliendo lo que promete, no quejarnos, sino dando gracias a Dios, y entregando su tiempo y su ofrenda. Verá a ver lo que yo le estoy diciendo, verá a ver el cambio, verá a ver la bendición, verá a ver cómo sana, verá a ver cómo se arregla milagrosamente la situación financiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un mentiroso, porque Dios es la verdad y Él cumple, Él sí que cumple. Miren, yo esto, porque Él mismo dice, pruébenme en esto. Para ver, para que vean que, como diciendo, que yo sí cumplo, yo sí cumplo. Si usted hace esto, yo hago esto también. Si usted me diezma y me ofrenda, yo me encargo del destructor, de ponerlo en su sitio, porque reprender quiere decir regañarlo, él lo regaña. Reprender quiere decir regañar. Quítate de aquí, no te metas con esta persona. Esta persona está trayéndome los diezmos y la ofrenda. El destructor no puede hacer nada. Dios mismo lo está reprendiendo, que lo creó. Y bueno, yo les iba a nombrar un caso que yo mismo, hace muchos años, muchísimos años, más de 30 años, estaba no recién convertido, tenía como un par de años más o menos de haberme convertido a Cristo, pero me encontré en una situación muy, muy, muy mala y obviamente con hijos e hijas y todo, y no sabía qué hacer. Y me acordé de esta palabra, de Malaquías 3, 8, 12, y dije, Señor, yo te pruebo ahora en esto, porque él mismo dice, probadme. Tú dices que te pruebo, te voy a dar los diezmos, provéeme, te voy a dar los diezmos de lo que gane, 10% voy a apartar para ti, pero provéeme porque requiero mi familia, mis hijos, mis hijas. Y bueno, obviamente, fe en acción, ¿no? Empecé a mandar hojas de vida, esto y lo otro, por aquí, por allá, de acuerdo a los talentos que Dios me ha dado, en las áreas que yo podía desempeñarme. Y claro, me salió enseguida, con solo la promesa,
con solo prometerle que le iba a dar los diezmos, Él me proveyó. Y obviamente cumplí. Y ahí en adelante, eso fue una provisión. Millones tras millones. Cuando no tenía nada. De manera que puedo testificar que Dios es fiel. Dios es fiel. Que si usted cumple con Él, Él sí va a cumplir con usted. Si usted no cumple con Él, ya sabemos lo que pasa. Entonces, oro porque usted pueda tomar la decisión, porque es una decisión suya y de más nadie. Que usted tome la decisión de cumplir lo que promete. Que usted tome la decisión de no quejarse, sino dar gracias a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. Que de su boca salga siempre bendición y no quejadumbre ni maldición. Y de usted depende también tomar la decisión de entregar los diezmos y las ofrendas. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, amén.